sabemos en esta etapa, la última etapa ya de lo que sería el año lectivo, estamos viendo todo lo que son aparatos y sistemas. Y bueno, como siempre les digo, la importancia de recalcar el hecho de por qué estudiamos cada unidad, por qué o cómo lo vamos a aplicar en un futuro, o qué relación tiene con el campo de la odontología, y en el caso de la fisiología, cómo contribuye a la homeostasis. En este sentido es importante recalcar que, como saben, el aparato respiratorio comparte algunas funciones con la cavidad bucal. La cavidad bucal sabemos que tiene una función accesoria de la respiración, por lo tanto comparte funciones, comparte también espacios anatómicos con el aparato, con el sistema estomatognático, porque comparten todo lo que es la parte posterior de lo que es cavidad nasal y cavidad bucal, como es la faringe. También es importante recalcar el hecho de que la correcta respiración y la utilización de las estructuras del aparato respiratorio de forma correcta contribuye a la formación de la anatomía orofacial. Todo el estímulo de aire que ingresa por la nariz contribuye al desarrollo de lo que es cavidad nasal, maxilar superior, tercio medio de la cara. Y también, obviamente, con respecto a la homeostasis, sabemos que le otorga principalmente al organismo el oxígeno necesario para poder ejercer todas las funciones metabólicas y propias de la producción del ATP, que para eso necesitamos oxígeno, ¿sí? A su vez, también lo que hace es eliminar residuos, como por ejemplo el dióxido de carbono y otros productos que ahora vamos a ver que también forman parte de las funciones propias del aparato respiratorio, ¿sí? Pero a modo de introducción de la importancia y cómo lo vamos a aplicar clínicamente, quería darles como ese pantallazo para que también sepamos por qué estamos estudiando esto, ¿no? En cuanto a lo que vamos a ver en estas unidades, básicamente vamos a tratar todo lo que es la mecánica respiratoria, cuáles son las vías aéreas y sus funciones, cómo se produce la ventilación pulmonar, cómo es la mecánica respiratoria de la inspiración, de la expiración, cuáles son los músculos que participan. Vamos a hablar un poquito también de lo que es la hematosis, el intercambio gaseoso, y cómo se regula la respiración en base a lo que es la dominancia nerviosa y del aparato, digamos, del sistema nervioso y todas sus conexiones. Bien, como en toda unidad es importante hacer un repaso de cuáles son las estructuras anatómicas que componen el sistema que vamos a estudiar. Básicamente vamos a ver a grandes rasgos parte de la macroscopía y de la microscopía de lo que es el aparato respiratorio o sistema respiratorio, ¿sí? Así como, no sé, en la clase pasada, cuando vimos tubo digestivo, vimos cada una de las capas, ahora vamos a ver tanto macroscópica como microscópicamente cómo está compuesto el sistema respiratorio y la importancia de cada una de sus estructuras, ¿sí? Empezamos diciendo la constitución básica de lo que es el aparato respiratorio, cuáles son sus componentes, a grandes rasgos, ¿no? Lo que compone el árbol circulatorio, el árbol respiratorio. Nosotros sabemos que lo que es la parte respiratoria se compone de estructuras que se asimilan como si fuese, simulan, perdón, como si fuese un árbol, ¿sí? Ese árbol sabemos que va a tener troncos, va a tener ramas, va a tener ramificaciones y finalmente la parte más pequeñita digamos, del extremo de esas ramas quizá va a ser las que tengan las hojas y tengan la parte, digamos, funcional del intercambio de aire y de la fotosíntesis en sí. Bueno, parecido pasa en lo que sería el aparato respiratorio. Nosotros vamos a tener una estructura que se va a ir bifurcando, vamos a tener una estructura tubular que va a empezar a nivel de la nariz y en la cavidad nasal, que es la parte externa de lo que sería mi aparato respiratorio, y así va a empezar a ingresar al organismo a una cavidad nasal. Eso se va a comunicar con la faringe, ¿sí? Que está en la parte posterior de todo lo que es la cavidad nasal,
y de los cornetes. Vamos a tener luego, tenemos que saber que la faringe se comparte, la parte anatómica se comparte con lo que es la cavidad bucal. Y luego vamos a empezar a ingresar a una estructura que es propia de lo que es el aparato respiratorio, que es la laringe, ¿sí? Que es como un cañito que comunica faringe con los pulmones propiamente dichos, ¿sí? En ese momento es donde se genera una división entre lo que es aparato respiratorio y aparato digestivo, porque el aire pasa por la laringe y los alimentos pasan por el esófago, ¿sí? Para generar esa división, para generar esa clasificación del contenido que pasa por un lado y pasa por el otro, nosotros vamos a tener una estructura que seguramente han visto, que es la glotis, que es como si fuese una tapita, que cada vez que ingresa el aire, que ingresa el alimento, la glotis se encarga de tapar la laringe para que no pase el alimento y no se genere una broncoaspiración del alimento cada vez que nosotros ingerimos. ¿Sí? Ahí a nivel de la laringe se genera entonces la división respiratoria y digestiva. Luego vamos a tener la tráquea, que es como si fuese el cañito principal que va a llevar desde la laringe hacia los pulmones, y la tráquea va a tener una bifurcación hacia cada uno de los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Y finalmente, en los pulmones, este tubito que venía a partir de la tráquea va a empezar a ramificarse en múltiples ramas, que son los bronquios, los bronquiolos, para finalizar a la unidad estructural más pequeñita, que son los alveolos, ¿sí? Esa es la estructura básica, la constitución básica de lo que sería mi aparato respiratorio. Ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle y vamos a resaltar la importancia de lo que sea necesario, ¿sí? Nosotros cuando hacemos la clasificación de lo que es el aparato respiratorio vamos a tener una división que se basa en la estructura del mismo y otra división que se basa en la función, ¿sí? Es diferente clasificar en estructura que clasificar en función. Cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de cuáles son aquellos segmentos de este aparato que pertenecen a un tracto respiratorio superior y un tracto respiratorio inferior. Estamos hablando básicamente de cuestiones anatómicas, ¿sí? Y cuestiones que se clasifican según la topografía en la que estamos, si estamos a nivel superior o estamos a nivel inferior. Después todo lo que es función lo vamos obviamente a determinar de acuerdo a qué ocurre en cada uno de estos segmentos, para qué está hecho cada uno de estos segmentos, y eso lo vamos a ver cuando veamos clasificación en cuanto a su función. Cuando hablamos de estructura, cuando hablamos de anatomía, nosotros el aparato respiratorio lo vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Como les decía, un grupo superior y un grupo inferior. Quiero ver si les puedo poner acá el punterito. El grupo superior va a estar constituido por la nariz, que es la parte visible del aparato respiratorio, que es la parte externa, la cavidad nasal, que es lo que sigue inmediatamente luego de la estructura de la nariz, la faringe, que como les dije forma parte en común de lo que es cavidad bucal y aparato respiratorio, y estructuras asociadas al aparato respiratorio como son, por ejemplo, los senos maxilares, los senos frontales, los senos esfenoidales, los senos etmoidales. Son estructuras que se acompañan del aparato respiratorio para cumplir algunas de las funciones accesorias, ¿sí? Eso está todo a nivel del aparato superior. Aparato inferior comienza a partir de la laringe, como les decía hoy, en la división, donde se genera la bifurcación principalmente de lo que es la comunicación respiratoria y la comunicación digestiva. La laringe comienza inmediatamente luego de la faringe, ¿sí? Y luego se continúa por la tráquea, por los pulmones y por los bronquios. Eso sería parte del aparato respiratorio inferior, ¿sí? Superior entonces es hasta la faringe, básicamente toda la parte de lo que sería cabeza y parte de cuello, y a partir de eso, ya cuando empezamos a ingresar el aire por laringe, estaríamos dentro de lo que es el aparato respiratorio inferior.
En cuanto a la funcionalidad de para qué sirve cada una de estas estructuras, nosotros al aparato respiratorio lo podemos dividir principalmente en dos grupos, una zona de conducción de aire y una zona respiratoria. La zona de conducción de aire solamente se va a encargar de ingresar el aire al organismo, va a encargarse de transportarlo hacia lo que sería la zona respiratoria propiamente dicha, y en el camino de ese transporte de aire se va a generar un acondicionamiento del mismo, que eso se da con la filtración, con el calentamiento del aire y con la humidificación del aire, ¿sí? Después, en la zona respiratoria es donde se va a generar el intercambio gaseoso, ¿sí? El intercambio gaseoso es básicamente la hematosis, es la, eh, digamos, el hecho de ceder oxígeno por parte de la parte pulmonar a la sangre y de recibir dióxido de carbono por parte de la sangre hacia los pulmones. Eso sería como la parte final y la funcionalidad, digamos, óptima de lo que sería el pulmón. Si bien el aparato respiratorio, ahora vamos a ver, tiene muchas funciones, la principal es otorgar oxígeno y gases a lo que sería el organismo. Entonces, la zona respiratoria es la zona funcional propiamente dicha. Entonces, zona de conducción por un lado, que son todo lo que son cavidades, tubos interconectados desde la nariz hasta lo que sería el alveolo, o sea, involucra nariz, involucra cavidad nasal, involucra la faringe, la laringe, involucra la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y hasta ahí estamos en la zona de conducción, porque todos esos tubos interconectados se encargan de transportar el aire. Y luego lo que sería el saco alveolar propiamente dicho es aquel que va a estar encargado del intercambio gaseoso, donde es la zona respiratoria y funcional propiamente dicha. ¿Está claro? Ahora, la zona de conducción no solamente es que transporta el aire, como les dije, sino que lo acondiciona. Ahora vamos a ver cada una de las cuestiones que están implicadas en este acondicionamiento y modificaciones que tiene el aire al ingresar al organismo. Nosotros sabemos que estamos obviamente rodeados e inmersos en una atmósfera, y esta atmósfera va a tener diferente cantidad de gases, ¿sí? Y este aire, al ingresar al organismo, tiene que sí o sí acondicionarse, porque si no estaríamos, dependiendo igual de las condiciones climáticas, estaríamos incorporando un aire que generalmente es más frío de lo que es la temperatura corporal, un aire más seco de la humedad que maneja el organismo, y un aire que va a tener presencia de partículas o va a tener presencia de microorganismos o presencia de contaminantes que se ingresan al organismo sin ningún tipo de filtración, pueden generar alguna complicación o reacción inflamatoria. Entonces, este aire, para ingresar al organismo, el organismo tiene que acondicionarlo para que pueda cumplir su función y para que pueda generar, digamos, el mayor beneficio posible al incorporar el oxígeno al organismo. El primer punto dentro de lo que es el acondicionamiento es la filtración. Lo primero que tiene que pasar cuando yo ingreso el aire por nariz es filtrarlo, ¿sí? Por eso es tan importante también que el hecho y la acción de la respiración se genere por la nariz, ¿sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver después una aplicación clínica de qué pasa cuando yo no respiro por nariz y respiro por boca. La boca no está dotada de, por ejemplo, vellos nasales, pelitos nasales, ni siquiera una mucosa, o sea, una mucosidad, un moco, que pueda generar esa filtración que yo hago con los pelitos de la nariz, con las fimbrias de las células especializadas, con la aglutinación propia de las mucosidades de la nariz, ¿sí? Entonces el aire, si pasa por boca, pasa así como viene, contaminado sin filtración. Entonces es importante que nosotros siempre nos fijemos que nosotros mismos y nuestros futuros pacientes utilicen la nariz para respirar y no utilicen la boca, ¿sí? Como les dije, obviamente la boca tiene una función accesoria de lo que es la respiración, pero no es la función principal. Entonces, la filtración ocurre en la nariz. Y esto lo hace por la cantidad de pelitos que tapizan, digamos, lo que es
el revestimiento de la cavidad nasal, tenemos en el ingreso de lo que sería el interior de la nariz, vamos a tener vellos, y estos vellos van a generar una filtración de partículas grandes, ¿sí? Va a generar filtración de contaminantes que tengan un tamaño, digamos, suficiente como para que al ingresar queden filtrados a través de los pelitos. ¿Estamos? Y una vez que es filtrado a través de los pelitos, en la cavidad nasal misma, o sea, más interno a lo que es la nariz, nosotros tenemos un revestimiento de, obviamente, epitelial, pero además de las células epiteliales propiamente dichas, vamos a tener células especializadas que producen mucosidad. Y estas células son las células caliciformes. Se llaman caliciformes porque tienen forma de cáliz, de copa, ¿sí? Estas células caliciformes van a generar una mucosidad, o sea, vamos a tener como resultado una secreción pegajosa, aglutinante, que lo que va a hacer es aglutinar y juntar todas las partículas un poco más pequeñitas para que queden todas juntas y luego se eliminen en forma de mucosidad. Esos son los famosos mocos, ¿sí? Todas estas dos cuestiones, tanto la mucosidad como los vellos de la nariz, sabemos que forman parte de lo que es la inmunidad innata, en lo que es las barreras. ¿Se acuerdan que cuando vimos las barreras de la inmunidad innata, las barreras físicas, las barreras químicas? Bueno, en ese tipo de barreras entra lo que sería las vellosidades de la nariz y la mucosidad que aglutina las partículas. Por eso es tan importante que como parte de la inmunidad innata del organismo, para evitar cualquier tipo de ingreso de algo no deseado para el organismo, la nariz forma parte de esta filtración, ¿sí? Entonces esta filtración básicamente es parte inmunitaria. Luego tenemos la humidificación, ¿sí? Si nosotros sabemos que el interior del organismo está prácticamente compuesto más de la mitad de agua, se maneja el interior del cuerpo en realidad con humedad, somos agua, todo el interior del cuerpo es húmedo. Entonces, si nosotros incorporamos un aire seco, estaríamos, digamos, haciendo un choque de lo que serían las cantidades de agua y de vaporización necesaria del aire que ingresamos, ¿sí? Esta humidificación del aire sería como incorporar a ese aire ingresado, a esos gases, pequeñas partículas de agua para que ingresen y puedan cumplir sus funciones y tengan mayor capacidad de perfusión también a través de los tejidos. Esta humidificación del aire lo hacen gracias a las lágrimas y a las mucosidades también de las células caliciformes. Las lágrimas provienen de lo que sería obviamente el lagrimal del ojo, que sabemos que hay una conexión lacrimonasal, hay un pequeño conducto que atraviesa todo lo que es el interior del hueso del maxilar superior, y este conducto lo que va a hacer es conectar el lagrimal, ¿sí?, con la cavidad nasal. Ese también es el justificativo del por qué nosotros cuando lloramos se nos aflojan los mocos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las lágrimas pasan por el conducto lacrimonasal y humidifican la nariz. En el caso de que uno esté llorando, obviamente esas lágrimas van a ser mucho mayor. En el caso de cuando no estamos llorando, la propia humedad del ojo, que sabemos que es necesaria para mantener una conjuntiva íntegra, obviamente el lagrimal todo el día está secretando pequeña cantidad de lágrimas para poder humidificar el ojo y que pueda estar lubricado. Esas lágrimas lo que hacen también es pasar por este conducto lacrimonasal y humidificar la cavidad nasal y el aire que ingresa, ¿sí? Y por otro lado, las mucosidades de las células caliciformes que nombramos anteriormente no solamente aglutinan el aire, las partículas del aire, sino que también generan una humidificación porque obviamente que esa mucosidad tiene alta proporción de agua, ¿sí? Bien, y por último tenemos la función de calentamiento del aire, ¿sí? El calentamiento del aire es necesario y lo hace por medio de la circulación propia de sangre en todo lo que es la mucosa que reviste la cavidad nasal y respiratoria, ¿sí? Nosotros sabemos que el aire que ingresa y para ser funcional y para no generar ninguna complicación tiene que ingresar y transformarse y tener la misma temperatura corporal, ¿sí? A veces pasa que uno respira por la boca,
sobre todo quizá cuando está haciendo actividad física, cuando sale a correr, donde respiras por la boca todo el tiempo y eso genera que el aire no se alcance a calentar porque no tiene las mismas cavidades la boca y las mismas estructuras que generan este calentamiento. Entonces, si yo voy a correr, qué sé yo, hace un poco de frío y respiro por la boca, no sé si les ha pasado, pero como que empieza a doler el pecho, ¿sí? Empieza a doler el pecho, uno siente la boca muy seca, ¿sí? Todo eso es porque no se humidifica el aire correctamente y no se calienta el aire correctamente y el aire ingresa frío al organismo, ¿sí? Bueno, y este calentamiento se da porque nosotros vamos a tener todo el revestimiento de la mucosa respiratoria muy irrigado, ¿sí? Sabemos que si nosotros nos vemos en el espejo, abrimos un poquito la nariz, vamos a ver que toda la mucosa que recubre está muy irrigada, vamos a ver muchos capilares, ¿sí? Vamos a ver como muchas venitas, muchas arterias. Y esta gran capilarización hace que se mantenga la temperatura a nivel nasal y que el aire que ingrese se caliente, ¿sí? Entonces, sabemos que cuando estudiamos la unidad de sangre vimos que la sangre, dentro de todas sus funciones, una de las funciones que tenía era mantener la temperatura corporal, ¿sí? Porque el hecho de que esté en constante movimiento, ¿sí? Y la fricción que genera el choque y el contacto de los elementos formes de la sangre entre sí, esa fricción que genera y además el movimiento mismo de la circulación provoca temperatura, porque estamos hablando de algo dinámico, ¿sí? Estamos hablando de que se genera una energía por ese dinamismo de movimiento. Entonces, en la nariz pasa lo mismo, esa circulación de sangre a través de las mucosas nasales va a generar que el aire que entra en contacto con esas mucosas se caliente. Entonces se calienta el aire e ingresa respetando la temperatura corporal. ¿Se entendió los acondicionamientos del aire, las modificaciones? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito de algunas fotos de lo que sería la parte anatómica, desde lo macro hacia lo micro, ¿sí? Vamos a ver de lo más simple a lo que es un poquito más complejo. A grandes rasgos, entonces nosotros dijimos que teníamos, si hacíamos una división de estructura, teníamos un aparato respiratorio superior y un aparato respiratorio inferior. El aparato respiratorio superior estaba compuesto por nariz, cavidad nasal, la faringe, que vean, como les digo, se comparte con cavidad nasal y cavidad bucal, y la laringe. ¿Sí? A partir de la laringe hacia abajo es la parte del aparato respiratorio inferior. Vamos a tener la tráquea, que como les dije se continúa de la laringe. Va a ser un tubo que se bifurca en dos bronquios principales, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, para luego sufrir muchas más ramificaciones hacia bronquiolos y alvéolos. Y los pulmones tenemos dos, obviamente, uno a cada lado, y ahora vamos a ver un poquito la característica de los pulmones. Nosotros, en lo que es los pulmones, vamos a ver que son como parte de lo que es el trayecto final de lo que es el aparato respiratorio y va a ser quien albergue todas las ramificaciones de los bronquiolos, ¿sí? Como les dije, la estructura del aparato respiratorio se da a modo de árbol, denominado árbol bronquial. Va a comenzar con la tráquea, va a sufrir una bifurcación principal, que son los bronquios principales derecho e izquierdo, y luego estos bronquios van a generar ramificaciones hasta terminar en pequeños bronquiolos y alvéolos. A nivel estructural, nosotros vamos a tener dos pulmones. Las estructuras que van a estar muy relacionadas con los pulmones va a ser obviamente la cavidad torácica, va a ser el diafragma, va a ser el corazón, ¿sí? Y obviamente la pleura y todos aquellos tejidos que lo recubren. Nosotros vamos a tener un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene la característica de que tiene tres lóbulos, ¿sí? Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo va a tener solamente dos lóbulos, ¿sí? Vamos a tener un lóbulo superior
y un lóbulo inferior. Y en la parte interna de la cara interna de lo que sería el pulmón izquierdo vamos a tener una concavidad, vamos a tener una convexidad que se denomina incisura cardíaca, ¿sí? Donde se alberga el corazón, ¿sí? Fíjense, acá vamos a verlo un poquito en otro plano. Tenemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, los 3 lóbulos del pulmón derecho y los 2 lóbulos del pulmón izquierdo y la incisura cardíaca en el izquierdo, que sería como la concavidad que les digo para que se albergue el corazón. Si vemos de una vista interna de lo que sería el pulmón, vamos a ver la conexión que vamos a tener con el corazón. Acuérdense que cuando vimos aparato cardiovascular, vimos toda la conexión entre el pulmón y corazón que correspondía a lo que era la circulación menor. Acá tenemos las conexiones de arterias y venas pulmonares, que son donde se van a generar el intercambio entre lo que es el aire y el dióxido de carbono, entre lo que es pulmón y corazón, para poder luego pasar a circulación mayor. Si vemos la estructura externa de lo que nosotros tenemos el aparato respiratorio superior, vamos a tener obviamente la nariz. Esto un poco ustedes lo vieron en anatomía, vamos a ir medio rápido. Sabemos que está compuesta principalmente de una conexión entre lo que es la parte inferior del hueso frontal, los huesos propios de la nariz, ¿sí? La parte lateral está dada por el maxilar superior, que esto es muy importante porque el maxilar superior forma parte de lo que es la nariz y forma parte de lo que es obviamente la estructura propia de la cavidad bucal, la parte superior, o sea, la estructura de lo que es lo que alberga los elementos dentarios, la estructura del paladar, la estructura de, digamos, orofacial. Entonces, que participe con la parte respiratoria ya me está hablando de que es un terreno que yo tengo que conocer y saber manejar, porque forma parte de las estructuras que yo manejo en cavidad bucal, ¿sí? Nosotros vamos a tener que maxilar superior, la parte del maxilar superior va a ser, digamos, los laterales de lo que sería mi cavidad nasal, y el paladar, que forma parte de las estructuras que son las apófisis, digamos, ya más horizontales de lo que sería el maxilar superior, que componen el paladar, digamos, el piso de la cavidad nasal está compuesta por el paladar y el techo de la cavidad bucal está compuesta por el paladar, o sea que son dos estructuras compartidas también. Entonces es importante conocer toda la estructura de lo que sería nariz, tercio medio de la cara y la funcionalidad de la misma en nuestros pacientes porque están íntimamente relacionadas. Por otro lado, obviamente la estructura exofítica de lo que es la nariz, vamos a tener que está compuesta por el cartílago septal o septum, que está en el medio, rodeada de 2 cartílagos nasales laterales, y luego los cartílagos alares a cada uno de los lados, que forman parte de las narinas, ¿sí? Y la estructura de sostén, obviamente, que está compuesta por tejido fibroso. Acá tenemos una vista de lo que sería toda la estructura nasal y oral y sus estructuras en común. Vamos a ver que aparte tenemos las estructuras accesorias, como les dije, que son los senos frontales, senos maxilares, que acá no se ve en este corte, los senos esfenoidales y los senos etmoidales, las celdillas etmoidales, que forman parte también de lo que es el calentamiento del aire y forman parte de la caja de resonancia de los sonidos. Ahora lo vamos a ver cuando veamos funciones. Veamos que tenemos el ingreso o el vestíbulo nasal. Obviamente conocemos que tenemos los cornetes nasales superior, medio e inferior. Su relación de la nariz con la faringe, y la faringe, como les dije, comparte con cavidad bucal. Vean cómo en esta figura inferior vamos a ver las partes de la faringe. Vamos a tener una parte de nasofaringe cuando está en conexión con la nariz, bucofaringe cuando está en conexión con boca y laringofaringe ya cuando es conexión con laringe, ¿sí? Fíjense que hay una estrecha relación entre lo que es nasofaringe y bucofaringe. Es importante saber que en esta conexión también hay estructuras accesorias linfáticas, como son las amígdalas y las adenoides,
¿sí? Son estructuras que van a estar presentes y en comunicación con estas vías respiratorias, lo cual va a generar complicaciones en el caso de que éstas estén, digamos, hipertrofiadas, si están aumentadas de tamaño, ¿sí? Muchas veces es muy común encontrar en los pacientes que tengan esas famosas carnosidades o adenoides, a veces se los mandan a operar, ¿sí? Porque si esto está aumentado de tamaño, el paso de aire va a ser menor por nariz, entonces el paciente va a terminar respirando por la boca porque tiene obstrucciones. Lo mismo que pasa si estos cornetes, por ejemplo, están hipertróficos, la mucosa, y también, digamos, cuesta que pase el aire, entonces el paciente termina respirando por boca, y así miles de motivos. ¿Estamos? Entonces siempre tenemos que saber observarlos. El año que viene, ustedes cuando vean diagnóstico por imágenes, van a ver una de las herramientas que utilizamos, que es la teleradiografía de perfil, donde todas estas estructuras se ven obviamente a nivel radiográfico, la parte de tejido blando no tanto, pero tenemos que saber reconocer si hay obstrucciones, si no hay obstrucciones, si los cornetes están hipertróficos, si las adenoides están hipertróficas, esas cosas ustedes las tienen que observar bien en todos los pacientes, ¿sí? Entonces es bueno conocer primero la estructura para poder después aplicarlo en un análisis radiográfico y después obviamente aplicarlo en lo que es el diagnóstico de nuestros pacientes. Bien, acá tenemos un corte con una vista frontal de los cornetes. Los cornetes sabemos que hay un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Y estos cornetes están revestidos, obviamente en cavidad nasal, por una mucosa, un revestimiento epitelial mucoso que lo va a recubrir y lo va a humectar e irrigar, ¿sí? Muchas veces, pues el paciente, por ejemplo, tiene alergias a repetición, rinitis alérgica y demás, toda esta mucosa se va como a inflamar y esa es la famosa hipertrofia de cornetes que puede generar obstrucciones de aire y dificultades para respirar, ¿sí? Bueno, y si vamos un poquito más a lo micro, nosotros sabemos y nos quedamos en que los bronquiolos terminales, nos quedamos en los bronquiolos, ¿no? Bueno, esos bronquiolos van a generar más bifurcaciones transformándose en bronquiolos terminales para terminar en lo que sería un saco alveolar. ¿Sí? El saco alveolar es lo que vemos acá, es como si fuese un racimito de uvas, donde va a tener cada una de las uvitas de este supuesto racimo, va a ser un alveolo pulmonar, donde se va a generar el intercambio de aire, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Fíjense cómo está muy irrigado, es como si tuviese una red envuelta que abarca todo lo que sería este alveolo. Fíjense la estrecha relación entre lo que es la parte de la irrigación y la parte del saco aéreo, ¿sí? Si lo vemos a mayor aumento, vamos a ver que esto sería el saco alveolar, este sería el alveolo, y fíjense cómo se relaciona con la parte de la irrigación. Hay una estrecha relación, esto es un corte obviamente transversal, donde vemos los vasos como cortados y lo vemos de forma transversal. Fíjense la relación entre los vasos sanguíneos y estos sacos alveolares. Esta estrecha conexión, que se divide solamente a través de una pequeña membrana, va a generar posible, digamos, va a ser posible el intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido de carbono, y este es el famoso intercambio que nosotros vamos a tener para la oxigenación de la sangre. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver bien cuando veamos hematosis, pero bueno, básicamente quería que vean tanto lo macro como lo micro del terreno que estamos estudiando. Bien, vamos ahora a pasar a las funciones del sistema respiratorio o aparato respiratorio. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, se entiende. Bien, vamos a pasar a lo que son las funciones del aparato respiratorio. El aparato respiratorio tiene muchas funciones, no es solamente la incorporación e intercambio de gases. Vamos a empezar igual explicando lo que es intercambio de gases, pero tiene muchas funciones accesorias también. Por un lado, cuando nosotros nos referimos al intercambio de gases, básicamente hablamos de la incorporación de oxígeno, es una oxigenación de la sangre,
y de la eliminación de dióxido de carbono. Igualmente, el aire que respiramos, tiene muchos gases, no solamente oxígeno y dióxido de carbono, pero los gases funcionales para nuestro organismo en sí, para la oxigenación, es el oxígeno y la eliminación de dióxido. Pero está dotado de muchos gases, no solamente de eso. Por otro lado, nosotros sabemos que tiene receptores para el sentido del olfato, ¿sí? Las terminaciones nerviosas libres de lo que sería el nervio olfatorio están en la parte superior de lo que sería la estructura nasal, ¿sí? Si ustedes estudiaron anatomía cómo se disponían, van a ver que las fibras van a atravesar la famosa, digamos, ¿se acuerdan dónde estaba la apófisis cristagali? Y después teníamos a los lados de la apófisis cristagali toda una estructura fenestrada donde pasaban los filetes de los nervios del nervio olfatorio para poder obviamente dotar a la cavidad nasal del sentido del olfato. ¿Sí? Los receptores son de tipo quimiorreceptores, cambios, digamos, a nivel de la química del contenido del aire, ¿sí? Para captar aromas. Este sentido del olfato no solamente sirve para sentir los diferentes aromas, sino que nos va a ayudar también a la aceptación o un rechazo por los diferentes alimentos o lugares, ¿sí? Sabemos que obviamente si nosotros estamos frente a un alimento que es rico, que está en buen estado y demás, nuestro sentido del olfato va a esa conducta alimenticia y va a generar que uno lo coma. Entonces es como un sentido que acompaña todo lo que es alimenticia hacia la incorporación del alimento. Pero también este sentido del olfato nos puede servir como una alerta, como un cuidado, porque si hay un alimento que está en mal estado, que tiene feo olor, que tiene gusto a, no sé, a podrido, si tiene olor a podrido, si tiene olor a rancio, obviamente es un mecanismo de defensa también del organismo, porque va a decir, no, esto tiene un olor horrible, no lo voy a comer por las dudas. ¿Sí? O no, esto me parece que está desde la semana pasada, no lo voy a comer porque tiene un olor que ya no está bien. Entonces, el sentido del olfato también me va a servir como mecanismo de defensa para rechazar ciertos alimentos, ¿sí? Por otro lado, como estamos hablando de la incorporación de aire y digamos, estos acondicionamientos que tiene el aire, este aire va a generar un acondicionamiento de humidificación y así como el aire ingresa húmedo, también se va a ir húmedo, ¿sí? Entonces, se puede eliminar el aire, agua a través del aire, ¿sí? Acuérdense que en la primera unidad que vimos, que es homeostasis, estudiamos las formas sensibles y las formas insensibles de la pérdida de agua en el organismo. La respiración es parte de lo que es la forma insensible, porque obviamente nosotros no nos damos cuenta de que estamos perdiendo agua a través de la respiración, pero como les digo, forma parte de las pérdidas insensibles de agua a través de la expiración, ¿sí? Por otro lado, regula el pH sanguíneo. Sabemos que los valores de pH pueden ser variables y principalmente van a depender de la cantidad de oxígeno o la cantidad de algunos electrolitos que estén presentes en los tejidos, ¿sí? Dentro de eso sabemos que cuando nosotros tenemos un ambiente hipóxico, un ambiente de hipoxia, o sea, con poca concentración parcial de oxígeno en tejido, el tejido se va a volver ácido, se va a acidificar. Entonces, también participaba, ¿se acuerdan eso? Lo que era la regulación de la presión sanguínea arterial, cuando los quimiorreceptores que estaban encallados de la aorta y a nivel de la carótida captaban esa falta de oxígeno a través del pH sanguíneo, se empezaba todo un mecanismo, ¿se acuerdan? De regulación de la presión. Bueno, entonces, la regulación del pH entonces también está dada por el nivel de oxigenación. Y como el aparato respiratorio, digamos, participa en lo que es el intercambio de los gases y la incorporación de oxígeno, si yo tengo una buena oxigenación del tejido, voy a tener un pH óptimo. Ahora, si estoy en hipoxia, el pH va a bajar. Es por eso que este sistema participa en la regulación del pH sanguíneo, ¿sí?
Por otro lado, como les dije, filtra el aire inspirado, o sea que participa en la parte de la inmunidad innata en cuanto a las barreras, filtrando el aire, como dijimos, a través de los pelitos de la nariz y a través de las mucosidades. Y por último, origina sonidos, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es la fonación y la fonoarticulación de las palabras, vamos a necesitar obviamente una corriente de aire a través de todo el tubo de conducción para poder emitir el sonido, ¿sí? Si nosotros no tenemos aire incorporado, si nosotros no respiramos, obviamente es difícil que esa misma corriente de aire genere sonidos. Aparte, el mismo sistema y todas las estructuras conjuntas, como son las cavidades huecas, como los senos maxilares, los senos... ahí esperen que me llegue un mensaje, no sé si es un compañero de ustedes. No. Los senos frontales, los senos etmoidales, los senos esfenoidales y los maxilares son cavidades huecas que también participan en lo que es la resonancia del sonido. Es como que nosotros nos metamos a una habitación en donde está todo vacío. Si nosotros hablamos, nuestra voz va a retumbar. Eso mismo pasa en las cavidades internas. Es como que retumba el sonido y eso genera la potencia del sonido, porque es como una caja de resonancia. Entonces, la circulación del aire, esa corriente de aire a través de las cavidades tubulares del sistema respiratorio y las mismas cavidades que acompañan a este sistema va a generar el origen del sonido. Y además ese sonido, esa corriente de aire, cuando se choca y se topa con estructuras de la cavidad bucal, como la lengua, como los dientes, como los labios, va a generarse la emisión de las diferentes palabras, porque ese aire que está, digamos, esa corriente de aire va a chocar con, no sé, con la lengua y con los dientes para pronunciar la T, con los labios para pronunciar la B larga. Entonces, ese choque entre lo que es la estructura anatómica de la boca con la corriente de aire va a generar la pronunciación de las palabras. Por eso también que participa en la emisión de los sonidos. ¿Estamos? Bien. Cuando estudiamos, obviamente, sistema respiratorio, tenemos que saber de cómo contribuye este a la homeostasis, ¿sí? Nosotros sabemos que dentro de todas sus funciones, dijimos que participaba en el intercambio de gases y fundamentalmente la incorporación de oxígeno a nuestro sistema va a ayudar a que se puedan generar todos los procesos metabólicos necesarios para la generación de energía. Entonces, si nosotros incorporamos el oxígeno a través de nuestros pulmones, esta oxigenación a través de la sangre, de los pulmones, va a generar un intercambio gaseoso entre lo que es pulmones y sangre. Esta sangre va a ingresar a los pulmones, va a ingresar a, obviamente, la conexión que hay entre los pulmones y el corazón, que forma parte de lo que es circulación menor, como vimos en aparato respiratorio, en aparato cardiovascular, perdón. Esa circulación menor va a generar que el corazón pueda, a través de sus compartimientos, conectar con el resto del organismo esta sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada lo que va a hacer es llegar a los tejidos y en los tejidos va a ceder el oxígeno mediante un proceso de ventilación, o sea, yo voy a ir oxigenando y ventilando mi sangre para que mis células, o sea, la parte tisular propiamente dicha, pueda incorporar ese oxígeno y utilizarlo para los procesos químicos de la formación de ATP, ¿sí? Acuérdense que cuando vieron en biología celular saben que la mitocondria es como si fuesen los pulmoncitos de las células, ¿sí? En ellas se generaba este ATP, y para eso obviamente necesita oxígeno, es la generación de energía por medios aerobios, por obviamente oxígeno, ¿sí? Entonces, es necesario para que finalmente mi célula, que es la unidad más pequeñita, utilice ese oxígeno para generar ATP. Obviamente, una vez que uno genera energía, va a haber residuos. Es como, no sé, como cocinar y sí, generas comida, pero te queda la fuente y las ollas sucias. Esos residuos tienen que ser eliminados. Es algo totalmente inevitable generar algo y que no haya residuos, ¿sí? Entonces, este tipo de residuos básicamente es el dióxido de carbono.
El dióxido de carbono sería como si fuesen las fuentes que quedan sucias cuando cocinamos. Tienen que lavarse, tienen que eliminarse, tienen que purificarse. Entonces este dióxido de carbono pasa a lo que sería mi circulación nuevamente para llegar al pulmón a través de lo que sería el retorno venoso, que es sangre no oxigenada o desoxigenada, o también se llama carboxioxigenada, porque está cargada de dióxido de carbono, y cuando llega nuevamente a lo que es circulación menor, conecta obviamente la cavidad derecha, ¿se acuerdan del corazón? Con pulmón, y del pulmón, mediante la exhalación, este aire va a ser eliminado, ¿sí? Entonces, básicamente este es el proceso muy básico de lo que sería la oxigenación. Entonces, ¿para qué necesito el oxígeno? Principalmente para generar procesos metabólicos de generación de energía a nivel tisular. Y obviamente no solamente sirve el aparato respiratorio para oxigenarme, sino para depurar todos los restos metabólicos propios del metabolismo. Entonces, vamos a hacer una división entre lo que era la parte superior y la parte inferior, y para tener en cuenta cuánta es la cantidad y la capacidad pulmonar de aire, en cada uno de ellos, vamos a dividir todo lo que es el tracto superior de lo que sería la parte respiratoria propiamente dicha. En el tracto superior, una vez que nosotros inhalamos y tenemos en cuenta lo que es faringe, laringe y bronquios, estas vías aéreas de conducción van a tener una capacidad de aproximadamente 150 mililitros de aire. No es tanto, pero bueno, esto solamente se encarga de conducir el aire, ¿sí? Es como que nosotros tengamos que inflar una pelota y esa pelota solamente le entran 150 mililitros de aire. Eso sería correspondiente a lo que es la vía aérea de conducción. Este sistema de tubos hasta lo que es bronquios va a tener la capacidad de solamente 150 mililitros de aire, ¿sí? En cambio, la parte respiratoria propiamente dicha, vamos a tener una capacidad de 3.000 mililitros de aire, ¿sí? No sé si alguna vez vieron esos juguetitos que vienen para apretar con la mano, que son como unas bolitas que cuando uno lo aprieta salen como, son como también como para sacar los nervios, que uno lo aprieta y por las ranuritas que tienen salen las pelotitas para el costado. Bueno, si no lo vieron, ahora se los muestro. Es muy parecido a lo que es un alveolo pulmonar. Si yo lo aprieto y sale para todos lados las bolitas de ese quitanervio. Eso parecido pasa en lo que es la vía aérea de respiración. Yo tengo una pelotita que parece que tiene poca capacidad y cuando yo le genero una presión, esto se infla casi el doble, ¿sí? Bueno, esto me hace pensar que la capacidad que tiene el saco alveolar de distensión y de incorporar el aire es muchísimo mayor que solamente las vías de conducción, porque son como si fuesen saquitos en donde yo puedo llenarlos de aire y se inflan totalmente, ¿sí? Entonces, entre el conjunto de todos los alveolos pulmonares, de todos los sacos alveolares, vamos a tener una capacidad de aire de 3.000 mililitros de aire. Es mucho más que las vías de conducción, porque las vías de conducción son simplemente un cañito que va a transportar el aire. ¿Cuánto aire puede cargar la vía respiratoria, o sea, el alveolo? 3.000 mililitros de aire, ¿sí? Esas son las capacidades pulmonares de la vía de conducción y la vía de respiración. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es la mecánica respiratoria en sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Todo bien, profe. Profe. Sí. ¿Podría volver a la diapo anterior? ¿Ahí? Sí. Listo, gracias. De nada. Bueno, vamos a la mecánica respiratoria. ¿Sí? La mecánica respiratoria básicamente son los procesos y el conjunto de toda la acción muscular y pulmonar para generar el ingreso de aire y el egreso de aire. Para que se genere este ingreso o inspiración, tiene que haber una acción conjunta de diferentes músculos
para que se pueda incorporar el aire y para que se produzca la expiración, o sea, la eliminación del aire desde los pulmones, también tienen que actuar otros músculos. Tengan en cuenta y fíjense en la animación cómo el diafragma básicamente es uno de los principales músculos que participa en este proceso. Fíjense cómo el diafragma sube y el diafragma baja. Cuando el diafragma sube, presiona lo que son los pulmones y hace que los pulmones sean más pequeños, y cuando el diafragma baja o se dilata, hace que la cavidad pulmonar sea más grande. Esa acción del diafragma y que se haga más pequeño el pulmón o más grande el pulmón, fíjense cómo hace que cambien las dimensiones. Al cambiar las dimensiones de los pulmones, cambian las presiones intrapulmonares, ¿sí? Si yo voy a tener un pulmón más pequeño, la presión de aire que va a haber en el pulmón va a ser más grande. Si yo tengo un pulmón más distendido, la presión de aire va a ser menor, porque las partículas de aire van a estar mucho más disueltas, ¿sí? Eso básicamente es la explicación y el fundamento de por qué ingresa y por qué egresa el aire. Vamos a verlo ahora en detalle. Dentro de lo que es la mecánica respiratoria de la inspiración, o sea, de la incorporación de aire, yo voy a tener que participar, obviamente, el diafragma, los músculos que participan principalmente es el diafragma, que el diafragma durante la inspiración va a descender, ¿sí? Fíjense acá de vuelta en la animación, cuando ingresa el aire, el diafragma desciende y el pulmón se hace más amplio. Esta, digamos, contracción del diafragma hacia abajo, lo que va a generar obviamente es que la cavidad pulmonar sea más amplia. El diafragma está inervado por un nervio frénico, ¿sí? Y va a generar esta inervación que se contraiga y baje. Ahora quiero que ustedes, mientras yo les voy explicando la mecánica respiratoria, pongan la mano donde yo les voy diciendo para ir viendo cómo cambia de posición lo que sería la caja torácica, ¿sí? Vamos a poner las manos en el pecho y vamos a hacer la prueba. Ahora vamos a hacer toda la explicación de lo que es una respiración convencional, o sea, no una respiración forzada, sino una respiración tranquila y convencional. Fíjense, ponen la mano en el medio del pecho y fíjense que cuando yo inspiro, ¿sí? Pareciera que la caja torácica sube, ¿sí? Entonces, este aumento vertical de la caja torácica es la que explica por qué el diafragma baja y en la cavidad pulmonar pareciera que se agranda. Yo respiro y la cavidad torácica sube. ¿Estamos? Ahora quiero que pongan una mano en el pecho y la otra mano en la espalda, ¿sí? Como si fuese cruzada la mano. Ahora respiren y fíjense cómo al respirar hay un aumento anteroposterior de la caja torácica, se ensancha la caja torácica, ¿sí? Fíjense, pongan una mano atrás, una mano adelante e inspiren y la caja torácica se ensancha. ¿Estamos? Este ensanchamiento de la caja torácica en sentido anteroposterior se da porque hay unos músculos que se llaman intercostales externos, que son los que ven acá en esta figura, intercostales porque están entre las costillas, en la parte interna, y esta contracción hace que aumente en sentido anteroposterior mi caja torácica. Entonces, por un lado, se eleva, aumenta de forma vertical, y por otro lado se ensancha, aumenta en el sentido anteroposterior, ¿sí? Esto ocurre en todas las inspiraciones. ¿Para qué ocurre esto? Para que el pulmón se distienda y permita el ingreso de aire, ¿sí? Ahora, si yo estoy en una inspiración forzada, voy a tener que generar un esfuerzo para que entre mucho más aire y esta cavidad se ensanche mucho más. Y para esto entonces van a actuar músculos accesorios de la inspiración, que son los escalenos, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Y una contracción mucho más fuerte del diafragma. Pero principalmente nosotros lo que vamos a incorporar es la acción de músculos cervicales para que, por un lado, el escaleno, que tiene una inserción también en costillas, en la primer costilla,
eleve las costillas superiores. Y el esternocleidomastoideo, que sabemos que obviamente tiene una inserción en la apófisis mastoide y finalmente luego se conecta en el esternón y en la clavícula, va a generar un levantamiento de lo que es el esternón. Entonces pongan sus manos en el cuello, en los lados laterales, y respiren con fuerza, con mucha profundidad, y vean cómo se activan los músculos del cuello. Pruébenlo. Pero respiren con fuerza, bien profundo, pongan las manos al costado y fíjense cómo se contraen los músculos del cuello. Esta contracción de los músculos cervicales, que son escalenos y esternocleidomastoideos, hacen que por sus inserciones se eleven las costillas superiores y se eleve el esternón. Y esto participa digamos, que la cavidad torácica sea más alta todavía, porque yo elevo las costillas superiores y elevo el esternón. ¿Estamos? Eso pasa cuando hay una expiración forzada. ¿Estamos? Entonces participan estos músculos accesorios. ¿Qué pasa? Cuando yo genero toda esta apertura de lo que es cavidad torácica, genero el aumento en el sentido vertical y genero este aumento en el sentido anteroposterior, hago que mi pulmón sea más amplio, que aumente su volumen. ¿Estamos? Entonces, como yo lo voy a tener más amplio, más distendido, la presión en sí, la presión intrapulmonar, va a descender. ¿Sí? Porque es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el ejemplo de la osmolaridad cuando estudiamos, no sé si todos lo han estudiado, pero el tema del colectivo que va lleno o que va vacío. ¿Sí? Ahora estaríamos frente a un colectivo que es más grande o que es más chico. Si yo tengo un colectivo más chiquito y tengo 10 personas, van a estar reapretadas. Ahora, si tengo un colectivo más grande, las 10 personas pueden ir sentadas tranquilamente. Lo mismo pasa con los pulmones. Si yo aumento el diámetro del pulmón, si yo tengo un pulmón más grande, o en la analogía un colectivo más grande, obviamente las personas van a ir más cómodas y van a poder ingresar con mayor facilidad. Ahora, si yo este colectivo lo achico, las personas van a tender a salir porque van a estar todas apretadas, porque va a aumentar la presión interna de este colectivo. Bueno, lo mismo pasa en los pulmones. Si yo aumento el diámetro del pulmón, la presión de adentro va a descender, entonces voy a permitir el ingreso fácil del aire. En cambio, con el proceso contrario, que es la expiración, yo voy a disminuir el tamaño del pulmón, va a estar más concentrado el aire y obviamente va a estar más concentrado adentro que afuera. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tender a salir. Durante la expiración, entonces, ¿cómo hace este pulmón para disminuir su tamaño? Por un lado, se relaja el diafragma, o sea que sube el diafragma, ¿sí? Sube el diafragma y al subir va a generar una disminución de lo que es la caja torácica en el sentido vertical. Vamos a hacerlo más corto, ¿sí? Ahora, pongan la mano en el pecho y fíjense que cuando yo expiro, parece como que nos hundimos, parece que se nos baja el tórax, ¿sí? Porque el diafragma sube y el pulmón se hace más pequeño. Entonces disminuye la cantidad del volumen pulmonar y se elimina el aire porque hay una diferencia de presiones. Yo voy a tener un pulmón más pequeño, el aire va a estar más concentrado que afuera, entonces a favor del gradiente el oxígeno tiende a salir. Ahora, cuando yo hago una expiración forzada, o sea que saco el aire con fuerza, ¿sí? Nosotros, después ustedes van a tener que ver un cuadrito que hay, que es sobre los volúmenes pulmonares, el volumen inspiratorio, expiratorio y el volumen residual. Siempre vamos a tener una parte residual de oxígeno, no vamos a poder eliminar todo, salvo que yo lo haga de forma forzada, que les diga, bueno, ahora traten de largar todo el aire que tienen adentro, hasta que no les quede nada. Igual les va a quedar un residuo, pero ese residuo que no solemos eliminar en una expiración normal, la podemos eliminar con la expiración forzada. Pero para esa expiración forzada nosotros necesitamos también músculos accesorios. Dentro de lo que son los músculos accesorios vamos a tener los intercostales internos y los abdominales. ¿Estamos? Fíjense, si yo pongan ahora las manos en la panza, y si yo les digo, traten de eliminar todo el aire que van a tener adentro, si yo empiezo a eliminar todo el aire, automáticamente mi abdomen empieza como a entrarse, como a contraerse, como que el ombligo se quiere juntar con la columna, ¿sí? Obviamente nunca se van a juntar, es totalmente, es un ejemplo, ¿no? Pero parece como que el ombligo busca la columna,
como que se mete para adentro del abdomen, ¿sí? Si yo quiero eliminar todo el aire, fíjense, elimínenlo y tóquense la panza como que el abdomen entra, se contrae, ¿sí? Y por otro lado, los intercostales internos, o sea, los que están de la parte interna de lo que sería el tórax, también se contraen. Tóquense el pecho, hagan una expiración forzada, se larguen el aire con fuerza y fíjense cómo parece que el pecho se entra hacia adentro, ¿sí? Como si quisiera la parte del esternón meterse también para adentro. Todos esos movimientos son accesorios y son forzados, ¿sí? Hay muchas actividades físicas donde nosotros tenemos que hacer esta expiración forzada y utilizar los músculos abdominales principalmente para la expiración, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos este tipo de abdominales, por ejemplo, cuando hacemos, no sé si alguno hace o ha visto hacer pilates. Pilates es una actividad física que utiliza mucho la respiración y siempre que nosotros ejercemos la fuerza, cuando se genera la fuerza, hay que hacer la expiración. Y para hacer esa expiración tenemos que contraer el abdomen. ¿Estamos? Y hay muchas actividades físicas donde es muy importante la respiración. No sé, hoy se usa mucho más eso, no sé, en los gimnasios, ahora bueno, no sé si hay gimnasios donde están, pero por ejemplo, cuando hacen los abdominales, tienen que inspirar cuando bajan y largar el aire cuando suben. Bueno, ese largar el aire cuando suben también hace una contracción de lo que es el abdominal. ¿Estamos? Entonces, para la expiración forzada, el músculo accesorio principal son los abdominales y por otro lado, los intercostales internos que también ayudan a que pueda contraer más ese pulmón y largar mejor el aire. Entonces, hablando de los diámetros de lo que es el pulmón, si aumenta o disminuye durante la inspiración o durante la expiración, vamos a hablar cuál es el fundamento de que el aire entre o que el aire salga, ¿sí? Sabíamos que a mayor aumento, o sea, mayor diámetro del pulmón, el aire va a entrar con mayor facilidad. Con menor diámetro va a tender a salir. Y esto se debe a la diferencia de las presiones. Acá el numerito este está mal, yo no lo corregí, pero no es 750, es 759. ¿A qué se debe esto? Durante la inspiración, la presión intrapulmonar, al ser más amplio el pulmón, va a ser menor que la presión atmosférica de aire. Entonces el aire, al haber menos presión adentro, va a tender a entrar a favor del gradiente, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una presión parcial de oxígeno de 760 milímetros de mercurio en la atmósfera, y tengo solamente 1 milímetro de mercurio menos a nivel pulmonar, acá van 9, acuérdense, el aire va a tender a entrar, así sea 1 milímetro de mercurio de diferencia de presión. ¿Vamos? Si yo estoy en reposo, va a estar igual, va a estar equiparado la presión intrapulmonar de la presión atmosférica. Y cuando yo genero la expiración, la presión adentro del pulmón, al ser el pulmón más pequeño, va a aumentar la presión. Entonces yo, por ejemplo, voy a tener unos 761 milímetros de mercurio más que la presión atmosférica. O sea, va a estar más concentrado y con más presión el oxígeno en el interior del pulmón que afuera. Entonces, obviamente, a favor del gradiente, el aire va a tender a salir. ¿Estamos? Así sea 1 milímetro de mercurio de diferencia, va a tender a salir. ¿Estamos? Entonces, básicamente, cuando yo tengo diferencia de presiones que está dada por las dimensiones del pulmón, si ya sea dilatado o no dilatado, va a generar una diferencia que va a generar que el aire entre o que el aire salga a favor del gradiente, siempre a favor del gradiente. Si el gradiente es menor adentro, el aire va a entrar. Y si el gradiente es menor afuera, va a tender a salir. ¿Sí? Es la ley como si fuese hablando de la osmolaridad, siempre a favor del gradiente, de un lugar de más concentración o un lugar de menos concentración. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Me frenan cualquier cosita, ¿sí? Me dicen si voy explicando algo de vuelta, si necesitan que se explique algo de vuelta. Bueno, vamos entonces a ver, si no tienen duda, vamos a pasar la parte de la pleura. Todas las cavidades, o sea, todos los conjuntos de órganos
o casi todos, en realidad están como rodeados de membranas que los protegen y que ayudan y contribuyen a sus funciones. Por ejemplo, en el aparato digestivo vimos que estaba el mesenterio que rodeaba todo. En el corazón vamos a tener el pericardio. Y en el caso de los pulmones vamos a tener la pleura, ¿sí? La pleura es un conjunto de dos membranas que van a rodear el pulmón. Una de las membranas va a estar en contacto directo con el pulmón y otra de las membranas va a estar en contacto directo con la parte torácica, con la parte ósea, ¿sí? Y entre medio de estas dos membranas va a haber un líquido intrapleural, que nosotros lo estudiamos, en realidad lo nombraron cuando se estudió la parte de homeostasis. ¿Se acuerdan los líquidos transcelulares? Uno de ellos era el líquido intrapleural, ¿sí? Líquido intrapleural no es mucho, pero cumple una función muy importante, porque lo que hace es que se genere una presión negativa como una sopapa entre la pleura interna y la pleura externa. Es como si yo agarrara dos vidrios y esos dos vidrios entre medio le pongo agua, ¿sí? Si yo a los dos vidrios entre medio le pongo agua, se va a generar una sopapa. Es como que los vidrios se van a pegar. O no sé, a ver, les voy a dar un ejemplo más de todos los días. Lavan los platos, ¿sí? Y el vaso mojado, que está mal, lo apoyan boca abajo, ¿sí? Y ese vaso mojado boca abajo, cuando yo lo saco, hace como una sopapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se genera como una presión negativa entre la mesada, el agua y el vidrio del vaso, ¿sí? Esa sopapa, esa presión negativa, es la que se va a generar entre pleura y pleura, ¿sí? ¿Para qué? Para que la pleura interna y la pleura externa no se separen y genere una conexión directa y estén como interconectadas. Esto ayuda a que cuando el pulmón, uno genera la inspiración, tanto el pulmón como toda la cavidad torácica se genere amplitud. Y cuando yo genero la expiración, que el pulmón no se vaya solito para adentro, ¿sí? Sino que acompañe toda la estructura torácica este movimiento. Esto hace que tanto el pulmón como el tórax funcionen como una sola cosa. ¿Por qué? Porque la pleura interna está conectada con pulmón, pleura externa está conectada con tórax, genera este líquido una presión negativa de menos 3 milímetros de mercurio, entonces se mueven juntitos porque hay como una sopapa entre medio, ¿sí? Esto genera, y la importancia, digamos, de la pleura es que principalmente ayuda a que tanto pulmón como tórax funcionen como una unidad funcional, ¿sí? Cuando yo inspiro, todo se mueve junto. Cuando yo expiro, todo el tórax acompaña el movimiento de los pulmones, ¿sí? Eso es básicamente para qué sirve la pleura. Y después tenemos otra sustancia en realidad que cobra mucha importancia dentro de lo que es el alveolo, que es el líquido tensoactivo surfactante. Esto sería como un líquido, como si fuese la pleura, o sea, cumple una función muy parecida, pero es a nivel microscópico. Este agente tensoactivo es muy importante porque lo que me va a ayudar es que cuando se genera la expiración, ¿sí? Y la inspiración, no se me genere un colapso pulmonar, o sea que que el pulmón no explote cuando yo le pongo mucho aire, ni que tampoco se achicharre y se colapse cuando yo expiro, ¿sí? Que se mantenga como tenso, por eso también se llama tenso activo, que tenga como una tensión interna que haga que cuando yo saco el aire, no sea como si fuese que le saco el aire a un globo, que si yo si yo, por ejemplo, estoy inflando un globo y no le hago el nudo, si lo suelto, obviamente el globo empieza a achicharrarse entero. Bueno, que no pase eso, que quede tenso este globo, cosa de que no se colapse y se arrugue como una pasita de uva el alveolo, ¿sí? Que quede como tenso, que quede formado, que quede con un tono, ¿sí? Y todo esto ayuda a el líquido tensoactivo o surfactante. Este líquido lo que hace es disminuir la tensión superficial de las células y es producido por las células epiteliales que revisten el alveolo, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo está constituida la membrana respiratoria, o sea, la conexión entre lo que es alveolo y sangre,
Pero básicamente tenemos que saber que los alvéolos en su interior están revestidos de lo que sería un epitelio, obviamente, y este epitelio va a generar este líquido surfactante o tensoactivo que básicamente está constituido por proteínas, fosfolípidos y iones. Es como si fuese una especie de glucocálix o una especie de la película, digamos, que se le forma a los elementos dentarios en la superficie, como si fuese un biofilm, muy parecido, porque tiene esas estructuras proteicas y estructuras fosfolipídicas, pero no es lo mismo, ¿no? Porque el glucocálix, principalmente el que está por encima de la membrana celular, está compuesto por glucoproteínas, o sea, tiene glucosa. Esto principalmente tiene proteínas y fosfolípidos. Pero para que se hagan una idea, es como esa capa que recubre, que está formada por las células y que las células generan como esta capita que lo que hace es disminuir la tensión superficial, darle un poco de, digamos, tono a este pulmón para evitar que cuando yo genero la expiración, sobre todo, el pulmón se colapse y se arrugue como una pasita de uva o se desinfle como un globo. ¿Sí? ¿Se entiende? Le da como esa tensión interna para que no colapse. ¿Sí? Bien. Todo lo que es ventilación pulmonar y volúmenes pulmonares y todo eso, yo en la clase mucho no lo desarrollo porque son muchos números y para mí no tiene sentido estar repitiéndole números a ustedes porque son cosas que pueden tranquilamente aprender de memoria. Y aparte yo odio todo lo que es aprender de memoria, a mí me gusta que ustedes piensen. Pero hay valores que se los tienen que saber, quieran o no quieran. Entonces, todo lo que son los volúmenes, yo acá les puse un cuadrito. A ver. Ya volvemos para atrás. Acá tengo la parte de los volúmenes pulmonares, capacidades pulmonares, todo lo que es volumen de reserva inspiratorio, expiratorio, volumen residual, las capacidades inspiratorias, capacidades vitales, capacidades pulmonares, como les digo, son todos números. Lo que más me importa a mí es que ustedes se aprendan de qué se trata cada uno de los volúmenes. Obviamente para las partes evaluativas y los parciales se van a tener que saber los numeritos, pero yo no voy a perder mucho tiempo explicando los números porque no tiene mucho sentido repetir números. Si quieren le pueden sacar foto, así los tienen en este cuadrito, de todas formas yo después les voy a pasar el PowerPoint, pero básicamente es cómo va variando la cantidad de mililitros de aire o de presiones parciales de oxígeno también en los diferentes momentos de inspiración, expiración, cuál es la cantidad de reserva que yo tengo a nivel expiratorio, como yo les contaba recién. Vamos a pasar a lo que esto me interesa que en realidad que lo anoten, así saben que tienen que repasar y qué números no vamos a ver ahora en la clase. Tenemos que tener en cuenta que hay una fórmula que es muy importante que la sepan, que es el volumen por minuto o respiración total, que se mide cuánto volumen de aire ingresa en el organismo por minuto, ¿sí? O el volumen de respiración total también se llama, ¿sí? Esto se mide en minutos y la cantidad obviamente en mililitros. Lo que se multiplica en este caso es el volumen corriente, o sea, el volumen que ingresa, que son aproximadamente 500 mililitros en cada respiración, por la frecuencia respiratoria por minuto. Se dice que aproximadamente una persona saludable y en condiciones normales, no estamos hablando ni durante la actividad física ni durante el sueño, porque durante la actividad física la frecuencia respiratoria sube y durante el sueño la frecuencia respiratoria baja, es un promedio de lo que sería durante el día. Frecuencia respiratoria por minuto es aproximadamente 12 respiraciones por minuto, ¿sí? Por el volumen corriente, que es la cantidad de aire que ingresa en cada inspiración, se obtiene el volumen minuto o volumen respiratorio total, que aproximadamente por minuto ingresan 600 mililitros de aire al órgano. ¿Sí? Eso es una fórmula que sí se la tienen que aprender. Después necesito que repasen, estudien. Profe, ¿Quieren que se los deje? 600 o 6000. 6.000, perdón, 6.000. Sí, lo dije mal yo. Ahí lo tienen. Es 500 de volumen que ingresa por 12, que aproximadamente me hace 6.000. Bien.
Les voy a dejar estas diapositivas para que anoten o saquen fotos de lo que tienen que estudiar en la casa. Sobre todo, ahora yo igual les dejé el cuadrito ese, pero para que repasen lo que son los volúmenes pulmonares, que es el volumen corriente, el reservo inspiratorio y volumen residual. Capacidades pulmonares, cuánta capacidad hay en la inspiración, cuál es la capacidad vital y cuál es la funcional total. Y obviamente repasar la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Nosotros, por cuestiones de no repetir contenidos que ya hemos visto y demás, todo esto yo se los voy nombrando para que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando rindan la unidad tienen que saber todas estas cosas. La curva de disociación de la hemoglobina lo vimos cuando vimos sangre. Acuérdense de la curva, que vira a la derecha, que vira a la izquierda, que se cede el oxígeno con mayor facilidad o menos facilidad si hay hipoxia tisular o lo contrario. Acuérdense de repasar la curva, no la vamos a explicar toda de vuelta porque ustedes la tienen, pero no se olviden de repasar entonces la curva de disociación de la hemoglobina porque es muy importante en este sentido. Acá les dejo si quieren, si no alcanzaron a sacar foto de lo que eran las capacidades pulmonares y de los volúmenes pulmonares. Esto es lo que le digo que tienen que repasar, que básicamente son números, perdón, se me vino un bostezo. Básicamente son números y no nos vamos a detener mucho en repetir números, esto lo estudian después tranquilos. Vamos a hablar un poquito ahora sí que es muy importante, que es la hematosis. ¿Sí? Nosotros dentro de lo que sería la división funcional de lo que es nuestro pulmón, vamos a tener que la hematosis es la acción que se lleva a cabo en la parte respiratoria, o sea, a nivel de lo que es el saco alveolar. La hematosis básicamente es el proceso de oxigenación y intercambio gaseoso a nivel pulmonar y sanguíneo. Es el proceso donde comienza, digamos, este intercambio para conectarse luego con lo que es la circulación menor, o sea, la conexión entre pulmón y corazón, y consecuentemente luego desde corazón hasta el organismo la circulación mayor. Este proceso de oxigenación es importantísimo porque va a permitir otorgar al organismo la cantidad de oxígeno y va variando, por eso les digo que estudien la curva de disociación de la hemoglobina, va variando según las necesidades corporales, va variando según la hipoxia tisular o no, va variando según el pH sanguíneo, va variando según la presión sanguínea arterial, ¿sí? Siempre se va a producir hematosis, eso sí, porque siempre lo vamos a necesitar oxigenar al organismo, pero en mayor o menor medida dependiendo de las condiciones corporales. Para generar esta hematosis tenemos que conocer lo que sería la membrana respiratoria, ¿sí? La membrana respiratoria, que es la conexión entre el alveolo y los capilares sanguíneos. Tenemos que saber que obviamente los capilares están dotados en sus paredes de células endoteliales. Estas células endoteliales tienen un tejido de sostén, que es la membrana basal, y a su vez el saco alveolar también tiene un revestimiento epitelial, tiene la sustancia tensoactiva y como sostén también una membrana basal. La membrana basal del capilar con la membrana basal del alveolo se van a fusionar y van a estar conectados, ¿sí? Esto va a permitir una estrecha unión entre lo que es la parte vascular y la parte respiratoria. ¿Estamos? De un lado, o sea, del lado de la parte vascular, vamos a tener el endotelio, como saben, el revestimiento de las células endoteliales, vamos a tener el plasma y vamos a tener los glóbulos rojos que están esperando ser oxigenados a través de lo que sería el oxígeno que va a venir desde los pulmones. Y a nivel pulmonar, o sea, a nivel de lo que sería el alveolo pulmonar, vamos a tener la sustancia tensoactiva que va a revestir todo el epitelio y vamos a tener el espacio aéreo alveolar donde va a estar el oxígeno proveniente del medio ambiente. Este intercambio entonces va a ser a partir de la membrana respiratoria, va a haber una difusión simple de lo que es el oxígeno entre lo que sería el espacio aéreo y el plasma, y obviamente va a empezar a cargar a mi hemoglobina de lo que sería el oxígeno para poder oxigenar la sangre y comenzar el proceso de oxigenación. Este proceso de intercambio gaseoso es la famosa hematosis y como les digo, para poder conocerla en profundidad tenemos que conocer la membrana respiratoria y cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, nosotros cuando incorporamos el oxígeno, síganme acá la flechita, cuando incorporamos el oxígeno de la atmósfera, va a tener como
aproximadamente unos 160 milímetros de mercurio de concentración parcial, ¿sí? Adentro, una vez que se genera obviamente esta diferencia entre lo que es la presión de adentro y de afuera, adentro del pulmón los alveolos van a estar cargados de aproximadamente unos 104 milímetros de mercurio, porque no todo el aire que nosotros inspiramos va a oxigenar. Tenemos volúmenes residuales y demás. El que es útil va a ser 104 milímetros de mercurio, donde van a estar los alvéolos cargados de oxígeno. Una vez, obviamente, a partir de que va pasando por los diferentes tubos, el aparato respiratorio y el sistema en sí, hasta llegar a la parte de los tejidos, el oxígeno va cediéndose, va perdiendo su concentración y demás. Entonces, ese cambio en las concentraciones lo vamos a ver menos expresado a nivel numérico. Obviamente la mayor concentración de aire siempre va a estar en el atmosférico, en pulmones baja un poquito, a unos aproximadamente 104 milímetros de mercurio. En sangre oxigenada va a tener aproximadamente unos 95 milímetros de mercurio. Se va a generar el transporte de sangre a través de lo que es circulación menor, luego circulación mayor, y cuando llega a los tejidos, la presión parcial de oxígeno es de unos 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Porque yo le di la mayoría del oxígeno a las células, o sea que la concentración obviamente va a bajar. La que va a estar más o menos equiparada es la de los del dióxido de carbono. Fíjense, unos 45 milímetros de mercurio de dióxido de carbono va a haber en el tejido, y es todo esto lo que tenemos que eliminar. Entonces, la sangre desoxigenada va a tener dióxido de carbono, por supuesto, y fíjense, de pasar a tener 104 milímetros de mercurio en pulmón, va a tener unos 40 milímetros de mercurio en la parte venosa. Si no hay en la vena, va a haber cero oxígeno. Está desoxigenada porque no está muy saturada de oxígeno, pero la concentración de oxígeno en vena va a ser más o menos de 40 milímetros de mercurio. Se va a acompañar con el residuo de dióxido de carbono, por supuesto, para finalmente llegar al pulmón y eliminar todo el resto de dióxido de carbono y de desechos metabólicos celulares. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Vamos a pasar a la parte de la regulación de la respiración. ¿Sí? Y con esto ya terminamos lo que es la unidad. Vamos a hacer una pequeña después aplicación clínica de lo que sería la respiración bucal y la respiración nasal. Pero básicamente vamos a hablar esto con lo que es regulación de la respiración. La regulación de la respiración nosotros sabemos que tiene participación principalmente inconsciente, aunque tenemos una parte consciente de la respiración. Principalmente la respiración se da de forma automática, una buena, por supuesto. Pero si yo les digo a partir de ahora, bueno, miren, también pueden colaborar con la conciencia y el control cortical. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta, si nos sentimos de lo que vivimos en el sistema nervioso autónomo, sabemos que cuando actúa el sistema nervioso simpático, el aire se circula con más facilidad y hay una broncodilatación, porque estamos básicamente bajo un estado de alerta o de huida, por lo tanto tenemos una buena respiración, buena oxigenación. Y en el caso de que el parasimpático, estamos frente a una broncodilatación, estamos relajados y no necesitamos que el oxígeno sea tan masivo. Eso es importante recalcar. Por otro lado, sabemos que principalmente los centros respiratorios van a nivel del bulbo y de la protuberancia. Principalmente en el bulbo va a estar el principal centro respiratorio, porque acuérdense que cuando vimos la relación de la presión arterial, estaba la parte cardiovascular, la parte respiratoria. La parte respiratoria y la pulmonar son muy importantes y están a nivel vulvar, ¿sí? Por eso muchas veces cuando hay un accidente o cuando alguien se golpea el cuello y se pega a nivel vulvar, hay un paro cardiorrespiratorio que se vieron las famosas frases de Coco. Bueno, se pegan en el cuello, se pegan en el bulbo, hay una falla en el bulbo donde está el centro cardiovascular y respiratorio y el paciente muere. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer que a ese nivel nosotros tenemos el centro respiratorio, bulbo y protuberancia. ¿Sí? Básicamente en esa parte del encéfalo van a haber centros donde vamos a tener la regulación. ¿Estamos? Entonces, bulbo y protuberancia, fíjense acá tenemos dos
centros respiratorios principales, ¿sí? Y a su vez vamos a tener en cuenta que hay diferentes centros repartidos en el organismo que van a participar en la regulación. A nivel de protuberancia vamos a tener pequeños centros como por ejemplo el dorsal, ¿sí? El dorsal lo que va a hacer es generar una regulación del ritmo respiratorio, ¿sí? Que es diferente a la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es comandada por el neumotorácico, ¿sí? El dorsal lo que va a hacer es controlar el ritmo, que significa que sea regular, que la respiración y respiración esté al mismo tiempo, ¿sí? Que esté a la misma profundidad respiratoria, ¿sí? Digamos, la regularidad, valga la redundancia, el ritmo que se mantenga estable, que se mantenga regular y que se mantenga uniforme. ¿Vamos? Eso lo controla el centro dorsal del bulbo y protuberancia. En cuanto a la parte del ventral, actúa la mecánica forzada, o sea, la parte ventral lo que hace es comandar cuando hay una mecánica forzada, tanto de inspiración como de expiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque pone en marcha el funcionamiento de músculos accesorios, que los vimos recién. El neumotorácico es el que controla la frecuencia respiratoria, o sea que, por ejemplo, haya 12 respiraciones por minuto, o muchas más respiraciones si están haciendo ejercicio, o menos respiraciones si es comandada por parapático durante el sueño, ¿sí? Todo eso lo va a regular el neumotorácico. Y tenemos que tener en cuenta que existen receptores que son los que me van a captar el nivel de oxigenación de la sangre para modificar mi actividad. Uno de esos quimiorreceptores lo llamamos lo de la presión sanguínea arterial, ¿sí? Que son los quimiorreceptores que están a nivel de los cuerpos aórticos y carotídeos. Por eso que la presión lo que era captar que la sangre estaba ácida, que estaba hipóxica, entonces esa menos cantidad de sangre también hacía que baje la presión, ¿sí? Y por un lado se desencadenó todo los procesos necesarios para evitar la presión, pero a su vez voy a tener déficit respiratorio, entonces se van a aumentar los procesos para yo generar mayor presión respiratoria, ¿sí? Mayor profundidad de mi respiración. Entonces todo eso va a ser captado por quimiorreceptores. Hay dos tipos. Los quimiorreceptores que van a dar en el calzado de la aorta y a nivel del cuerpo carotídeo, ¿sí? Acá, que son los mismos que participan en la presión. Y luego tenemos el quimiorreceptor a nivel del cuerpo. Por eso es tan importante el protuberancia, está todo concentrado ahí, ¿sí? Esto es lo que va a hacer también los quimiorreceptores van a marcar cambios a nivel de oxigenación, a nivel de lo que sea sanguíneo por el oxígeno y aumentando la frecuencia respiratoria o aumentando la profundidad respiratoria, llegado al caso de que haya una hipoxia, ¿sí? Y como les dije, la carga respiratoria es comandada también de forma consciente. Si yo les digo, respiren, van a concentrarse en la respiración. Sin embargo, todo el tiempo son conscientes, están inspirando, están inspirando, ¿sí? Esta parte voluntaria, obviamente, todo lo voluntario consciente está comandado por la corteza. Hay señales corticales que van a desencadenar la mecánica respiratoria en el caso de que así lo necesiten. Controlar la parte muscular y la parte vulvar para controlar la frecuencia y la profundidad respiratoria. Es como, por ejemplo, el mecanismo fue, si ustedes hicieron un ejemplo, poner la mano en el pecho, o en la espalda, o en el cuello, cuando yo decía la parte de los músculos implicados en la respiración, obviamente iban a hacer de forma más consciente. Estaba participando la corteza para controlar esos músculos y para cargarse de cómo se iban moviendo el pecho y la abdomen. ¿Sí? Todo está comandado a nivel consciente. Yo tengo que hacer respiración voluntaria, no puedo controlar la corteza. ¿Claro? Bien. Bueno, vamos a pasar a la parte de la clasificación clínica ahora, de cuál es la importancia de conocer el mecanismo de todo lo que es este aparato respiratorio, ¿sí? De cuál es la aplicación y lo que nosotros podemos observar el día de mañana en los pacientes. La importancia de conocer este aparato respiratorio, aunque no sea de nuestro terreno, como una estructuras de nuestra terreno, ¿sí? Es muy importante de
funcione para lo que fue diseñado. ¿Sí? Porque la función hace la forma y la forma está hecha de tal forma porque cumple una función. Si yo la nariz no la utilizo para respirar, la función cumple una nariz no va a estar totalmente aprovechada. El estímulo que yo voy a generar en el organismo por el ingreso de aire por la nariz no va a ser realizado. ¿Sí? Entonces va a generar una serie de adaptaciones a mi organismo porque la nariz no la estoy usando para respirar en el caso de que yo tenga alguna afección y no pueda utilizar la nariz para respirar. Esto es mucho más frecuente de lo que experiencia. Quizá más de uno de ustedes respira por la boca o tiene obstrucciones a nivel de la respiración. Esto ocurre y se llama con nombre de la disfunción respiratoria o síndrome de respiración bucal. Cuando yo no utilizo la nariz para respirar y utilizo la boca para respirar. Como les dije al principio, dentro de los acondicionamientos que tiene el aire al ingresar las comunicaciones, la boca puede cumplir con todas las funciones, porque no tiene pelos, porque no tiene mucosidades, porque directamente no hay contacto del aire con los senos paranasales, directamente pulmones, aire frío, no filtrado, muy delicado. Y aparte de todas esas complicaciones, todo el organismo se adapta si yo respiro por la boca y no respiro por la nariz. Porque como dice, funciona de la forma, si yo uso la boca para respirar, mi boca se va a medicar para generar cambios necesarios para adaptarse a la respiración bucal. Fíjense, esta es la típica carga de ADN que respira por la boca. ¿Sí? Si nosotros lo vemos en el interno, ¿no? ¿Por qué se puede generar respiración por la boca? ¿Por qué alguien puede respirar por la boca y no por la nariz? ¿Sí? ¿Por qué no utiliza la nariz para respirar? Y como les decía al principio, cuando veíamos la foto lateral de las estructuras, tanto anales como orales, a veces puede generarse obstrucciones a nivel del aparato respiratorio que no permite el aire pase de forma correcta por la nariz. Entonces, obviamente, la respiración es una necesidad vital. De alguna forma tengo que dar mi cuerpo para que ingrese el aire y muchas veces lo hace por la boca. Estas funciones, como les digo, pueden ser. Acuérdense que cuando vienen en anatomía, veía que había diferentes estructuras linfáticas repartidas por diferentes lugares que formaban parte del famoso anillo linfático del Leydig, ¿sí? Todo un anillo, estructuras linfáticas y inmunitarias que van a proteger todo el aparato. Este no hay ingreso, yo necesito que se frenen en algún organismo para que tenga estructuras linfáticas. Como adenoides, como amígdalas, ¿sí? Y todas estas estructuras a veces pueden ser afectadas por grados de alergias, por resfríos de repetición, por rinitis alérgicas, y muchas veces en algunos casos tienen rinitis, tiene resfríos de repetición, o algo visual que siempre me cae a vuelta de la nariz, siempre con palpito, ¿sí? Todo esto hace que todas estas estructuras linfoides se inflamen, se hipertrofien, se aumentan en tamaño. Y al aumentar su tamaño puede generar obstrucciones, ¿sí? Y al generar obstrucciones, el aire no va a pasar por la nariz de forma correcta, por lo tanto el aire no le va a dar que entrar por la boca. Entonces, si entra por la boca, si la nariz no es utilizada, yo necesito usarla para ingresar el aire, todo mi estructura facial se va a modificar porque mi boca está haciendo una función que no le corresponde. Estamos pensando, ¿qué puede pasar? Por un lado, el estímulo del aire, el ingreso del aire, la presión que genera el aire cuando ingresa, es un estímulo de crecimiento, ¿sí? Porque yo respiro muchísimas veces por día, ese aire entra a una cavidad menor, que es la atmósfera. Entonces, ese estímulo de presión de aire va a generar un estímulo de crecimiento de la zona. Si no ingresa por la nariz, ese estímulo de crecimiento no va a estar. Entonces, la nariz va a generar más pequeñita. Las narinas no van a generar el galeo para el ingreso de aire para las tatas. Las narinas van a ser pequeñas. Todo lo que es la parte del tercio medio de la cara se va a estar chato. No va a haber buen estímulo del aire. Entonces, todas las estructuras van a ser chatas.
la cara, ¿sí? Porque todo esto necesita estímulo de ingreso de aire, ¿está? Entonces todo esto es más pequeñito, hay hipotrofiar, más pequeño porque voy a tener el estímulo que necesito. Entonces, narinas pequeñitas, nariz pequeña, tercer medio de cara pequeño. Fíjense, yo hago acá una división, lo que es ojito para arriba, nariz y boca, todo lo que es boca, la pera está dado, yo utilizo la boca para arriba. Entonces, todo mi sistema se va a adaptar y va a aumentar de tamaño porque yo lo voy a utilizar para respirar, no tengo que respirar. Fíjense, hago una división de la naricita acá, todo es muy corto. Sí, es muy cortita para el ADN. ¿Por qué? Porque no utiliza la manera de respirar, entonces el estímulo de crecimiento no está y no crece. ¿Vamos? Toda la parte inferior de la cara va a estar aumentada. Y esto va a generar, obviamente, yo tengo que tener la boca abierta todo el tiempo, porque yo necesito respirar todo el tiempo. Son pacientes que están todo el tiempo con la boca abierta. ¿Vamos? Otra cosa que ocurre es la presencia de ojeras. ¿Sí? Fíjense las ojeras. Estas ojeras son porque hay falta correcta de oxigenación. La falta correcta de oxigenación genera, aunque no lo digan, genera un cansancio crónico, una fatiga crónica. No voy a estar bien oxigenado porque mi nariz no tiene una respiración correcta. ¿Sí? La boca tiene dos funciones aparte, tiene la función de la digestión, la función de fonación, tiene la función de la masticación. Le añadimos la función de la respiración. Obviamente no voy a incorporar todo el aire que tengo que incorporar por la nariz. Entonces genera una desoxigenación, va a generar un cansancio crónico, falta de oxigenación, y por eso las malas ojeras muchas veces se podemos ver en los niños. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que podemos ver un poco cuando el paciente no está utilizando esa nariz para respirar y utiliza la boca? Por un lado, hipodesarrollo de la nariz y huesos de la nariz van a estar pequeñitos, ¿sí? Lo mismo que las narinas, van a estar estrechas, nariz pequeñas, replegadas, con muy estrechito, ¿sí? Ojeras, como les dije, por falta de oxigenación. Boca constantemente abierta, porque yo necesito respirar, como respiro por boca, la boca para ver abierta. Los labios generalmente van a estar secos y dilatados, que ese choque y esa corriente de aire todo el tiempo ingresando por la boca va a generar resecamiento y agrietamiento de los labios. Incompetencia labial. ¿Qué significa esto? Que los músculos propios de los labios, el auricular y demás, van a estar hipotónicos. Como tiene que estar abierto todo el tiempo, yo genero un labio que es como volcado hacia adelante, como metido hacia adelante. ¿Sí? Por otro lado, cansancio crónico, ojeras, cansancio crónico, por falta de oxigenación. Somos los chicos que se duermen en el colegio. Sí, siempre se duermen en el colegio. Son chicos que siempre se duermen en el colegio, no se pueden concentrar, están cansados, duermen en la mesa mientras comen. ¿Sí? Así que atención, si tienen algún amigo, algún conocido que tenga síntoma, empiecen a formar su ojo clínico integral como profesional. ¿Sí? Falta de apetito. ¿Por qué se habla de falta de apetito? Porque yo tengo que comer, tengo que abrir la boca, tengo que mascar, tengo que tragar, tengo que respirar con el mismo órgano. Entonces, es todo un esfuerzo. Comen con la boca abierta, cuando tienen que tragar, no pueden respirar. Entonces, todo esto genera que comer sea bajo. O sea, no manitar de forma consciente. No es un chico que te va a decir, ay, la verdad que no tengo hambre porque cada vez que como tengo que coordinar la respiración y la masticación. No tengo algo, no se da cuenta. Pero es falta de apetito porque es todo un exceso de energía que tiene que utilizar y coordinar todas las vías de masticación, de deglución, de respiración. Entonces si un chico come un poquito porque se cansa y dice, ni hablar de darle un pedazo de algún bife o una carnecita o algo caseroso que tenga que fabricar tiempo, se cansa y no les gusta. Sí, son típicos chicos que no les gusta la carne, que no les gusta algún alimento que tengan que masticar mucho, sí, porque se cansan y no les da hambre. Por otro lado, mordida de garganta anterior, ¿sí? Seguramente viendo oclusión un poquito, han hablado con la oclusión, ¿sí? La parte de la mordida abierta anterior es una de las manifestaciones más típicas de lo que sería esta afección, ¿sí? Porque tengo todo el tiempo la boca abierta, que no respiro bien,
que la lengua, cada vez que yo trago, se mete entre los dientes, ¿sí? Porque no tengo un buen desarrollo, tengo toda una difusión de la zona. Por otro lado, lengua baja y paladar oral. ¿Qué significa esto? La lengua, no, cuando degluten, no toca atrás de los incisivos como tiene que tocar, sino que va a entrar entre los dientes. Y fíjense, este maxilar inferior es mucho más amplio que el maxilar superior. Está la mordida cruzada también de lado, ¿sí? Vamos a repasar un poquito de opción. Acá tenemos borde a borde. Los caminos tienen que obviamente entrar en una clase 1 idealmente, ¿sí? Todo esto pasa porque yo ingreso el aire por la boca y no lo ingreso por la nariz, no voy a desarrollar correctamente mi respiración superior. Acuérdense, como les dije hoy, todo lo que es cavidad nasal tiene una conexión directa con el paladar y con el maxilar superior, porque parte de la parte lateral de la nariz está formada por el maxilar superior. Si yo no utilizo la nariz para respirar, no tengo el estímulo de aire que ingresa como crecimiento, toda mi parte media de la cara hipodesarrollada, el maxilar superior, cuyo techo es el paladar, que el paladar es el piso de las fosas nasales, ¿me entienden? Si yo no ingreso el aire, no se me va a desarrollar la cavidad nasal y por lo tanto el maxilar superior va a quedar estrecho. ¿Sí? Va a quedar como hipodesarrollado. ¿Estamos? Entonces, cada vez que un paciente tiene este hipodesarrollo maxilar superior, vemos si tiene o esta mordida cruzada lateral, evaluamos la parte respiratoria. ¿Sí? A ver por qué se desarrolló poco ese maxilar. ¿Estamos? Paladar rival. Obviamente, en forma de vocal, por el hecho de que no hay un buen estímulo. Fíjense, este es el paladar, el hecho de la cavidad nasal. Si yo no ingreso el aire y no lo estimulo, no se va a desarrollar correctamente y va a quedar estrecho. ¿Estamos? Bien, uy, se me fue. Ronquidos, muy típico. Jalar con saliva, muy típico, porque tengo la boca abierta todo el tiempo. Procesos respiratorios inflamatorios. ¿A qué me refiero a esto? Alergia, rinitis, esas cosas que no utilizo la aire correctamente, no la puedo tener como de defensa, me van a ir enferma, van a ir como moquitos, ¿sí? Y mala postura. Va a ser un paciente que generalmente va a tener la cabeza para adelante, obviamente necesito tomar el aire por la boca, entonces se va para adelante la cadera, toda la postura cambia, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente es todo un síndrome, el síndrome de respiración bucal o el síndrome de disfunción respiratoria, donde la boca, que es nuestro terreno, pues que lo conozcamos, se va a modificar absolutamente en su totalidad, no solo la boca, sino la carita, no solo la cara, sino la postura, por el simple hecho de no utilizar el aparato respiratorio como corresponde, por no utilizar las vías aéreas superiores como corresponde, utilizar la boca, que no está hecha para respirar, entonces todo mi sistema se va a modificar, ¿sí? ¿Esto hay que evaluarlo? Sí, en todos nuestros pacientes, sí. El día de mañana cuando tengan pacientes le ven la carita, sobre todo los que niños le ven la carita, ¿sí? Vean los tercios de la cara, vean si tiene la boca abierta, la boca cerrada, cómo tiene los maxilares, todo eso es importante que desde ahora tempranito en la carrera se vayan incorporando y aprendiendo para que se vayan de la forma más general posible todo, porque no estudiamos fisiología aislada, tenemos que saber qué funciona bien la nariz, qué pasa cuando no funciona bien la nariz, qué pasa cuando el aparato respiratorio que estamos moldeando con todas sus funciones no lo hace el aparato respiratorio, sino se lo hace la boca, ¿sí? Bueno. Espero que les haya gustado la participación clínica, por ahí está bueno hacer como un pantallazo a la parte ontológica, como obviamente ando, y ahí está bueno saber cómo lo vamos a manejar en un futuro, ¿sí?